como uno no piense, bueno, vamos a esperar, ¿no? Un pequeño receso. Bueno, ¿seguimos? No, vamos a esperar a que entre. Bueno, creo que lo último que estaba diciendo era que, a no ser que nos imaginemos que la salida, perdón, que la salida de algún músculo de la pelvis, como el piramidal o tal, esté comprimiendo al nervio, o bien el obturador lo esté comprimiendo, el obturador interno surgía, o sea, tenía una inserción aquí y se dirigía posteriormente a este nivel. ¿De acuerdo? A no ser que pensemos en ese tipo de mecanismo, pero claro, el obturador interno no es un músculo que sea fácilmente accesible. A lo mejor lo que podemos hacer es estirarlo o algo así. O nos imaginemos en un mecanismo por puesta en tensión, porque el sacro se haya puesto muy en extensión o algo así, pues la verdad es que poco más se nos ocurre, fuera parte de que, bueno, de que la musculatura pueda contracturarse de alguna forma y alivie masajearla o alivie estirarla o alivie un tense o algo así, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento al final pues va un poquito en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al síndrome de Pudendo o no? ¿O sí? No. No. Bueno, la vulvodinia. La vulvodinia, que se puede definir como dolor en la vulva, siendo la vulva el conjunto de órganos sexuales externos de la mujer, incluyendo incluso el tercio más externo de la vagina, pues se define vulvodinia pues, como dolor en la vulva de al menos 3 meses de evolución sin que exista prurito. ¿Sabéis lo que es prurito? Sí. Picor. Picor, ¿no? Sin que exista una enfermedad o lesión específica que afecte a la vulva de alguna forma y que pueda dar lugar a estos síntomas que hemos dicho. Básicamente el dolor. El dolor o el ardor, hormigueo, escozor, bueno, hay distintas formas de describir ese dolor. Bueno, según los diferentes estudios epidemiológicos, que dependerán mucho de la definición que se haya dado a la vulvodinia o de la población en la que se haya hecho el estudio, pues puede afectar desde un 4 hasta un 27% de las mujeres. Me parece que 27% puede ser mucho. Bueno. Entonces, la clínica. La clínica es el dolor, que ya puede ser expresado como ardor, como hormigueo, perdón, como escozor o tal, que se puede localizar en toda la vulva, y sería una vulvodinia generalizada, o bien puede estar mucho más localizado en una zona en una mitad de la vulva, o sea, sería una hemivulvodinia, o en la zona del clítoris solo, y se llamaría a lo mejor clitorodinia. Igualmente puede ser superficial o puede ser más profunda. Igualmente, más profunda no puede ser, perdón, la vulvodinia es superficial. Lo que puede ser es eso, generalizada o localizada, y puede ser también o sea, responder a algún estímulo, o sea, algo más provocada en este caso, o sea, que solo sea el roce y tal,
o bien algo que no se ha provocado, que sea un dolor que está presente todo el rato. Bueno, con respecto a la etiología y la fisiopatología, pues desconocidas. ¿De acuerdo? No se conoce cuál es la causa específica de la vulvodynia. Seguramente, pues puede haber distintas posibles causas, distintos factores que puedan dar lugar a esta clínica, a este dolor, en la zona de la vulva. Entonces, ya sabéis que a nivel médico, pues bueno, se habrá investigado factores genéticos, factores inmunológicos, factores hormonales, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo musculoesquelético, sabéis que desde la ciencia se ha obviado mucho en el pasado. Yo creo que es algo que se está dejando de obviar. ¿De acuerdo? Esto pasa también incluso a nivel del cuello o a nivel lumbar. A nivel lumbar o a nivel del cuello se le ha dado siempre muchísimo peso a lo articular, mucha radiografía, mucha resonancia, mucha tal, y se le ha quitado siempre mucho peso a lo muscular. Y sabemos, los fisioterapeutas y muchos médicos saben que la musculatura, cuando duele, puede dar dolor, que bueno, te duele el cuello al final, o te duele la zona lumbar, o te duele, incluso te puede doler la vulva. Bueno, pero la causa a lo mejor es un punto gatillo. Bueno, el tema es que el elemento musculoesquelético se está investigando más últimamente. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues exclusión de posibles causas específicas, más pues que haya una hipersensibilidad al roce en esa zona. Entre los tratamientos, pues se recogen muchas medidas en plan, bueno, como esto no se sabe de qué va, como esto duele tanto, como no sabemos muy bien el tratamiento, pues muchas medidas de si te duele el tocarte, no te toques. No te pongas pantalones vaqueros, no te pongas... sí, básicamente intenta no evitar contacto sobre la zona. Por si hay algún tema infeccioso, hay algún tema no sé cuánto, pues, aséate mucho la zona. Cosas así. Ciertas medidas que se han hecho siempre son, o sea, que se han estado realizando históricamente, van en ese sentido. Después, siempre se ha tratado mucho con medidas farmacológicas, ¿de acuerdo? Y la fisioterapia solo se está haciendo últimamente. Bueno, pero curiosamente la fisioterapia es lo que está teniendo más éxito de que se está haciendo. Este estudio que os he puesto aquí es una revisión sobre en este caso, la evaluación y el tratamiento de la vulvodynia. Y entre las recomendaciones, es una revisión realmente, bueno, que es reciente, 2016, y entre las recomendaciones vemos que se recomienda la fisioterapia en el suelo pélvico con un grado B de recomendación. Eso quiere decir que, bueno, que habrá algún estudio ahí de medio calidad que respalda esa recomendación. E incluso, aunque hay poca evidencia todavía, la acupuntura. ¿De acuerdo? Y en contraposición con todo el tratamiento que se ha hecho históricamente, farmacológico, etcétera, que no recomiendan. Ni lidocaína, ni capsaicina, ni toxina botulínica, ni corticoides, ni INF, que no sé lo que es. No sé si es factor inmuno, no sé.
Bueno, básicamente entonces, a pesar de que no hay una causa que se conozca, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir que si no hay una causa que es específica, pero la fisioterapia va bien? Va mejor que otras cosas. A lo mejor hay cosas que no se han investigado con respecto a las causas y seguramente a nivel musculoesquelético, a nivel de los referidos y tal, pues seguramente tiene que ocurrir. Si es un elemento, yo pienso, a lo mejor me equivoco, pero si es algo tan frecuente, ¿de acuerdo? Que afecta a un porcentaje tan alto de la población, es muy posible que detrás haya algo que también sea muy frecuente, como son el tema de las puntos gatillos miofaciales, que se pueden producir como reacción a diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Y que muchas veces se tratan con éxito, con estiramiento, con masaje, con un montón de medidas. Bueno, esto es una diapositiva previa. ¿Sabéis lo que es el síndrome de dolor miofacial? ¿No? ¿Qué es el síndrome de dolor miofacial? Una definición, venga. Síndrome es un conjunto de síntomas, ¿no? Del sistema facial, ¿no? Sí, pero... Eso es el conjunto de síntomas del sistema facial por alguna alteración en el sistema facial. Sí, pero el síndrome de dolor miofacial con ese nombre es el conjunto de síntomas que se producen por, básicamente, la causa del síndrome de dolor miofacial, que es el desarrollo de estos elementos llamados puntos gatillos miofaciales, de los que cada vez hay más pruebas de su existencia. Bueno, de hecho hay muchas pruebas ya de su existencia. Lo de los puntos gatillos miofaciales que os han contado, ¿existen o no existen? ¿Se han visto ya? Se supone que sí. Sí. El año pasado nos lo dieron en masoterapia. Existen. Es que hace unos cuantos años estaba claro. Era algo teórico. Ahora mismo lo que no se conoce muy bien es por qué se forman, o sea, la fisiopatología. De hecho, hay una teoría integral de la formación del punto gatillo miofacial, pero se han visto ya creo que en ratas. Voy a compartir, mira, esto es una imagen. A ver. Un momentito. No se me ha ido. Ah, mira. Mira, ¿veis la imagen esta? Sí. Eso es un punto gatillo miofacial, visto con una técnica que se llama de elastografía, que se puede hacer por ultrasonido o por resonancia magnética. Entonces, se sabe que existe. Bueno. Y, bueno, básicamente son la causa de la banda tensa, ¿de acuerdo? Porque si hay una contracción sarcomérica en un punto de la fibra muscular, pues el resto de la fibra muscular pues está tensa, eso se entiende. Bueno, pues cuando estos puntos gatillos miofaciales dan lugar a dolor en la zona de la pelvis y clínica asociada a toda a lo que sería la esfera pélvica, clínica de la esfera uroginecológica, como urgencias, frecuencias, trastornos en la eyaculación, trastornos en la erección, dolores en zonas de los órganos sexuales, dificultades en la defecación, etcétera. O sea, cuando el dolor en la zona de pelvis va acompañado de eso y encima hay presencia de puntos gatillos miofaciales que dan
al estimularlo de alguna forma, reproducen esta sintomatología del dolor, pues a eso se le llama síndrome de dolor de los músculos del suelo pélvico. Que se ha informado, perdón, que estoy aquí, que se ha informado como algo muy, muy prevalente. Incluso que puede estar detrás del 70-80% de los casos de pacientes a los que se les diagnostica dolor pélvico crónico. Bueno, la etiología, pues no siempre es sobreuso, no siempre es posturas mantenidas que sobrecargan el músculo, etc. Hay muchas veces patologías, ¿de acuerdo? Como puede ser la endometriosis, de la que yo os he hablado alguna vez, como puede ser cualquier tema de infección urinaria y tal, que facilita que la musculatura periférica desarrolle puntos gatillos miofasciales de forma secundaria y que después, una vez desaparecido la causa primaria, estos puntos gatillos no desaparezcan. ¿De acuerdo? Entonces, tanto elementos de sobreuso o estrés mecánico como elementos de patología y meto ahí también cirugías, etcétera, pueden dar lugar a que se desarrollen los puntos gatillos miofasciales en esa musculatura del suelo pélvico. Que ya os he comentado que no se conoce muy bien por qué los puntos gatillos miofasciales, bueno, ni cómo se forman, aunque se están asociados, ya os he dicho, a siempre que hay un problema de infección, siempre que hay un problema de cirugía, son más frecuentes los puntos gatillos miofasciales. No se conoce muy bien, bueno, sí se conoce realmente. Se conoce, bueno, o hay pruebas bastante potentes y considerables de que el sistema nervioso central está involucrado en el problema del punto gatillo miofacial, en el sentido de que el punto gatillo miofacial se considera un gran sensibilizador del sistema nervioso central. ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? ¿El término sensibilización del sistema nervioso central? ¿Sabéis lo que es la sensibilización del sistema nervioso central? Sí. ¿Sí? Bueno. No. ¿No? Bueno, Yo no sé lo que es tampoco. Bueno, la sensibilización del sistema nervioso central es un proceso mediante el cual un estímulo que llega normalmente a una neurona del sistema nervioso central, pues esta se comunica a lo mejor a centros superiores, pues de una forma normal, ¿no? Pero puede ser que en ciertas situaciones esa información, si es muy repetida, y la del punto gatillo miofascial es muy repetida, la descarga muchísimo todo el rato, al final en la sinapsis a nivel del sistema nervioso central, pues se facilita muchísimo o se multiplica muchísimo la comunicación o esos impulsos, digamos que se crean más receptores o hay una descarga mucho más potente de neurotransmisores. Esto da lugar a que se produzca, por ejemplo, un fenómeno que es muy común, que es la hiperalgesia. Un estímulo que no debería ser doloroso se convierte lo percibimos como muy doloroso. Y también se producen otros fenómenos como que nosotros percibimos el dolor no que viene de la zona justo donde está el punto gatillo, sino que viene de cualquier zona que esté relacionada con la metámera a la cual llega la información del punto gatillo. Esto no sé si me he explicado bien. Si la información del punto gatillo llega a la metámera de D3, todo lo que llegue a D3, en nuestro cerebro vamos a pensar que la información llega de cualquier estructura relacionada con D3. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si al punto gatillo que está en la pared abdominal, en un recto abdominal, también esa información llega a D3. Me lo estoy inventando, ¿vale? Y llegará más, a lo mejor llega más abajo, D6 y D7. ¿De acuerdo? Si a D7 también llega información de zona de la piel de la espalda, en nuestro cerebro vamos a pensar que el problema está en la espalda. Cuando en realidad
El problema es un punto gatillo en la pared abdominal, pero como a D7 o D6, no sé qué he dicho antes, llega información de ambas zonas, a nuestro cerebro llega toda la información junta y no sabemos realmente de dónde viene. Y eso es lo que explica el dolor referido en el síndrome, cuando hay puntos gatillos miofasciales. Pero no solo dolor referido, sino que si hay información relacionada a través de otras interneuronas con el sistema nervioso central autónomo y tal, incluso problemas viscerales y tal, también pueden producirse de forma refleja. Básicamente es un tema muy complicado, pero que neurofisiológicamente tiene sentido y hay bastantes pruebas de que se produce esto. Bueno, básicamente hay pruebas porque una vez que se libera el punto gatillo miofascial mejora todo lo demás, con lo cual ahí tiene que haber algún tipo de relación. Bueno, entonces, todo esto que os he dicho os va a ayudar a entender más, pues bueno, que básicamente cuando un paciente llega con dolor, pues a lo mejor hay que hacer una exploración bastante completa para ver dónde está el problema. Muchas veces no está justo donde le duele, sino que hay que hacer una exploración amplia en búsqueda de qué puede ser la causa de que le duela ahí. Para eso, ¿ustedes habéis visto los libros estos de Travel and Simons? Que son 2 de los puntos gatillo miofasciales. ¿Habéis visto los mapas de puntos gatillo miofasciales? Sí. Los mapas son muy útiles. Los mapas son muy útiles porque tú ves, a ti te llega un paciente, por ejemplo, que le duele dentro del oído, que se le duele por aquí, por esta zona y tal. Es muy difícil acordarse de qué músculos daban un dolor en esa zona. Para eso tienes un montón de mapas que hay en los cuales, pues bueno, tú ya ves el dibujo del dolor y ya dices, bueno, pues es el punto gatillo 1 o 2 del esternocleidomastideo. Y te vas para el esternocleidomastideo y bueno, y ayuda muchísimo esos mapas. Pues a nivel del suelo pélvico pasa lo mismo. Lo que pasa es que en los libros estos de Traver and Simon no se recogió la información acerca de dónde dolían esa musculatura, pero toda la musculatura puede desarrollar puntos gatillo miofasciales y cada una tiene un patrón de dolor referido. En este estudio que os pongo yo aquí, de Fitzgerald y Anderson, pues se recoge una descripción de dónde duelen, relacionado todo con la esfera pélvica, dónde duelen algunos puntos gatillo miofasciales. Básicamente lo que hacían era en pacientes con dolor pélvico crónico, o sea, con pacientes con dolor pélvico y con clínica también relacionada con la esfera pélvica y tal, como hemos dicho, síntomas urológicos, síntomas fecales y tal, pues ir buscando dónde había puntos gatillo miofasciales. Y bueno, y al final os he puesto aquí una serie de para cada músculo, pues dónde pueden doler. Y os he destacado pues los sitios más característicos. Por ejemplo, si a ustedes os llega un paciente que refiere dolor en el glande y en el cuerpo del pene, pues la primera reacción es decir, pues yo ahí no puedo hacer nada, ¿sabes? Eso se escapa de mi ámbito. Pero si tú sabes que el músculo puborectal puede alojar un punto gatillo miofascial que puede dar lugar a ese dolor en el glande y en el pene, y encima el paciente se le ha descartado que tenga un problema en el glande y en el pene, un problema específico, pues a lo mejor tratando ese punto gatillo resulta que se le resuelve este problema. Y así, pues, con un problema de aumento de la frecuencia urinaria de urgencia, que tú en principio dices, bueno, pues esto será un síndrome de hiperactividad de la vejiga y no es un síndrome de hiperactividad de la vejiga. Cuando vimos el tema de incontinencia urinaria, vimos que a veces había un aumento de la frecuencia urinaria y sensación de urgencia, pero después se hacía una investigación seria acerca de si de verdad había hiperactividad del detrusor y no la había. Básicamente son como
informaciones que llegan al cerebro, sensaciones que llegan al cerebro, pero que no son reales. Y es por la descarga de un punto gatillo miofascial que está relacionado a nivel de dónde ambas estructuras pues coinciden en sus descargas a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la médula. Bueno, dolor durante después de la eyaculación, el esfínter como zona, el esfínter externo del ano, como zona donde se aloja un punto gatillo que puede dar dolor en la sínfisis del pubis, o incluso, o como el glúteo mayor, no, perdón, el músculo cocígeo puede dar dolor en el glúteo mayor y te puedes hartar de estirar el músculo glúteo mayor, puedes hartarse el paciente de hacer estiramiento del glúteo mayor que no se le va a quitar el problema, porque el problema está en el músculo cocígeo. O bueno, ya no he seguido destacando más, pero bueno, la verdad que es muy curioso. ¿Alguno de vosotras no ha tenido nunca un punto gatillo miofacial? ¿A quién nunca le ha dolido nada? De vosotros. Es posible. No sé. Sí, hombre. ¿Y algo relacionado con un punto gatillo miofacial? ¿Os han tratado Sí. alguna vez un punto gatillo Sí. miofacial? ¿Eh? Sí, En el trapecio, sobre todo. en el cuello más que nada. Pero, ¿y si os ha quitado el problema? Sí. Sí, Hasta que vuelva a aparecer. Sí. ya Bueno, ves. Durante tiempo. porque, ¿y eso por qué ocurre? ¿Por qué vuelve algunas veces? Porque se vuelve a activar, ¿no? Pero eso es a nivel de todo el Seguimos sistema haciendo lo nervioso mismo. Claro, claro, claro. El tema es eso. Que a lo mejor, ya os he comentado que una de las causas es un estrés mecánico. Si seguimos adoptando ciertas posturas o tal, es una posible posibilidad, o sea, una causa posible. Hay factores perpetuantes. Hay factores perpetuantes como son repetir ciertos gestos o ciertas posturas, o bueno, incluso hay trabajos que son muy repetitivos, que siempre reclutan a la misma musculatura de la misma forma, y eso da lugar a problemas. Eso al final son, bueno, pacientes para toda la vida, o bueno, o tú les enseñas o si les puedes enseñar. Hombre, es función del fisioterapeuta, bajo mi punto de vista, ¿vale? Aquí hablo de la eliminación de factores perpetuantes, no solo resolver el problema, sino intentar prevenirlo, ¿no? O darle al paciente pautas para que no vuelva o para retrasar esa vuelta o incluso para que intente manejarlo de alguna forma cuando surja. Bueno. La cocigodinia. La cocigodinia, pues, es dolor en el área del coxis. Uy, no estoy grabando la clase. Ah, no, sí, la estoy grabando. Sí. Sí. No, es que, a ver, es que cuando se corta, tengo que empezar a grabarla otra vez. Bueno. Dolor en el área del coxis. Esa es la definición de cocigodinia. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente después se caracteriza mayoritariamente, o sea, tiene ciertas características comunes, aunque quizás no siempre sea así, ¿de acuerdo? Es bueno, que básicamente toda la estimulación mecánica del coxis pues va a producir dolor, ¿vale? Si el problema está justo ahí en el coxis, pero muchas veces, o algunas veces, hay dolores en el coxis que no son causados por un problema en el coxis, como pudiera ser un dolor referido por un punto gatillo miofascial. Pero bueno, lo más común es que la causa sea un problema en el coxis. Entonces, siendo un problema en el coxis, es muy común que el paciente, todo lo que sea, está sentado mucho tiempo en el mismo, pues le duela, o incluso no se pueda ni sentar sin
ponerse un cojín de alguna forma para evitar que el coxis apoye, o sentarse de una forma muy, muy rectificada, intentando apoyarse solo en los isquios, dejando un poquito el coxis en el aire. Bueno, son características muy comunes de la coxicotinia. Y es frecuente también el dolor a la palpación. Pero ya os he dicho, no tiene por qué, ¿de acuerdo? Con respecto a la etiología, es variada, ¿de acuerdo? Desde, bueno, todo lo que sea traumatismo directo sobre el coxis, que ya puede ser una caída o puede ser un problema durante el parto, como os he puesto aquí, algo con microtraumatismos repetidos, por ejemplo, por sedestación excesiva, o también puede ser por sobresolicitación de la musculatura relacionada. Y yo creo que podríamos incluir ahí también que sea una zona de dolor referido, de un punto gatillo, que de dolor ahí, como hemos visto que puede ser el músculo, creo que era el cocigio. Bueno, la fisiopatología, pues variada, ¿de acuerdo? Es variada, dependiendo de cuál sea la causa. Si la causa es un trauma en la articulación, ¿de acuerdo? Y os he puesto aquí, bueno, os he puesto aquí tantas fracturas como luxaciones, pues está claro que se van a irritar, en el caso de los esguinces, por ejemplo, se van a irritar los ligamentos. Entonces, todo lo que sea movilizar esa articulación o someterla a estrés o al movimiento que estira tal ligamento, tal, pues, bueno, pues va a reproducir el dolor. Y de ahí bueno, que duela, por ejemplo, al sentarse en sitios blandos, etc. Después, si la causa es muscular, pues aquí os he recogido qué musculatura se inserta en el coxis. A nivel anterior se inserta el músculo cocigio. ¿Lo veis aquí? Y el elevador del ano. En este caso, pues, bueno, puborectal, o sea, pubococigio, isquiococigio, o sea, iliococigio, etc. Y el músculo cocigio. Bueno, y a nivel posterior se inserta el glúteo máximo, que es el glúteo mayor, y el esfínter externo del ano. ¿Lo veis? Bueno, entonces, que haya, normalmente es posible que si se inserta ahí esa musculatura, si hay un problema insercional de la musculatura en el coxis, pues que duela en el coxis. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que, el tratamiento sería como en a lo mejor como en una epicondilitis. ¿Quién se ha reído? ¿Se ha reído alguien o no? No sé. Bueno. Ni idea. Bueno. Se entiende que puede haber un problema de insercional de la musculatura en el coxis, igual como puede haber un problema insercional de cualquier musculatura en cualquier hueso, ¿no? Entonces, pues, aunque son mucho más comunes, ciertamente son mucho más comunes los problemas insercionales en el codo, tal, pues bueno, porque son musculatura sometida a mucho trabajo, etcétera, muchas veces movimientos repetidos. Bueno, básicamente esto es posible, que sobrecargas en esa musculatura pueden dar lugar a dolor en el coxis, con lo cual no se puede descartar tratar esa musculatura como posible causa del dolor. Lo más común es el trauma y la lesión articular, ¿de acuerdo? Eso es lo más común, pero esto también es posible. Y también es posible que haya dolor referido por puntos gatillos a distancia, ¿de acuerdo? Como el síndrome del elevador del ano, los músculos cocígeos o referido de los glúteos. Bueno. Y después hay otras causas menos comunes que no podemos perder de vista por si el problema no se resuelve. Después, ya por último,
entre los síndromes de dolor funcional anorrectal hay un par de problemas de dolor. O sea, perdón. Los síndromes de dolor funcional anorrectal que se encuentran dentro de los trastornos funcionales anorrectales se pueden resumir en dos. La prostalgia crónica, que a su vez se divide en dos, síndrome del dolor del ano y dolor anorrectal funcional inespecífico, y por otro lado la prostalgia aguda. Bueno, vamos a ver estos dos, la prostalgia crónica y la prostalgia aguda. La prostalgia crónica no es más que un dolor que se localiza en el recto ano, que es un problema recurrente, que no es un problema que me pasó allí y nunca me había pasado antes, sino que es un problema recurrente. Es un problema que ha pasado durante un número de ocasiones en los últimos meses. Se le llama crónico, prostalgia crónica, si dura más de 20 minutos el episodio. Y básicamente este dolor ocurre excluyendo cualquier causa de dolor rectal, como puede ser isquemia, enfermedad inflamatoria intestinal, acceso intramuscular, fisuras, hemorroides, prostatitis, etc. Básicamente, como lo llamamos, es un dolor funcional, pues hay que descartar cualquier tipo de causa específica. Entonces, básicamente, así es un dolor que aparece en episodios que pueden durar o que deben de durar para llamarse prostalgia a secas. Deben de durar más de 20 minutos y que, bueno, que se localicen en la zona del recto. Se dividen esta prostalgia crónica en dos epígrafes, digamos. Se le llama síndrome del elevador del ano a esta prostalgia crónica, se le llama síndrome del elevador del ano si en el tracto rectal existe dolor a la tracción del pubo rectal, o sea, ¿en qué dirección? Bueno, lo pone ahí. A la tracción posterior, ¿de acuerdo? Si traccionamos posteriormente del ángulo anorrectal, o sea, en dirección anteroposterior, y duele, pues podríamos decir que lo que hay es un síndrome del elevador del ano. Básicamente es el elevador del ano que estará contracturado de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, la palabra quizá no sea contracturado, estará espasmado tampoco es la palabra, tiene que haber un problema en la musculatura esa que de vez en cuando da lugar a dolor. Si no duele en esa maniobra de estiramiento del pubo rectal, pues se le llama dolor anorrectal funcional inespecífico. Bueno, es un problema tanto la prostalgia crónica como la prostalgia aguda, que básicamente se diferencia en que los episodios, en vez de durar más de 20 minutos, duran menos, duran desde segundos a minutos, también se llama prostalgia fugax, pues es muy característico en ambas prostalgias que ocurran de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil, porque es un dolor que tal como entra, sale, ¿de acuerdo? Y a lo mejor no vuelve a ocurrir más en un mes y medio, 2 meses, o a lo mejor ocurre después la semana siguiente y tal. Es muy difícil valorar por parte del profesional directamente en el momento justo que ocurre el episodio de dolor, ¿de acuerdo? Entonces, se sospecha que puede ser o el pubo rectal o un espasmo del esfínter anal. ¿Qué se sabe sobre esto? Por lo que cuentan los pacientes. Se sabe que alivia, más que nada por si conocéis a alguien que tiene este problema o que le podáis dar algún consejo. Que se alivia con agua caliente, que se alivia introduciendo un dedo o dos en el ano, un dedo o dos enjabonado de alguna forma como lubricante, bueno, si es no enjabonado, si es con algún aceite, pues mejor, para conseguir estirar el ano, el esfínter anal. Así lo que conseguimos es un estiramiento del esfínter anal, introduciendo un dedo o dos en el ano. Eso alivia también. Alivia también intentar defecar, aunque no se consiga.